Iglesia La Gran Comisión, reciban un saludo muy cordial de parte de sus pastores. En esta ocasión tenemos nuestros anuncios de octubre 16 al 23. En este día damos la bienvenida a las áreas de Fairfax, Alexandria, Dumfries, Springfield y Goodrich. Y un saludo muy cordial a nuestros invitados especiales en línea desde Guatemala, San Salvador, Honduras, Puerto Rico, y saludos a nuestros hermanos que nos sintonizan en otros estados. Seguimos con nuestro servicio en línea. La iglesia ya está abierta. Nuestro servicio en persona se está llevando a cabo los días viernes a las 7 p.m., que es ahora mismo. Las células participarán del servicio y recibirán su invitación cuando el pastor les llame a los líderes o a los supervisores para que se hagan presente el otro viernes. Así que la iglesia ya está abierta. Algunos dicen que la iglesia no está abierta, y sí estamos abiertas, pero sí estamos tomando todas las regulaciones necesarias. Nuestro servicio dominical lo tenemos en línea en Facebook y en YouTube. ¿Por qué lo hacemos así? Para seguir las reglas del condado de Virginia. Estamos usando nuestras máscaras y mantenemos la distancia requerida de 6 pies de distancia. Reuniones de células. Animamos a los grupos que no se pierdan la bendición de conectarse en línea o al aire libre. En nuestras reuniones seguimos las guías del condado, por lo que hemos hecho uso de las máscaras y observamos la distancia social. Recomendaciones: si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de algún hermano afectado con el virus, por favor déjenos saber para orar por ellos y poder suplir en alguna forma sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Alabamos a Dios por los hermanos que se han recuperado. Démosles un fuerte aplauso. Gracias. El altar familiar, que mejor que en este tiempo. Algunos han expresado que están desanimados. Es cuando menos deberíamos de estar desanimados, porque nuestra dependencia es de Dios. Y qué mejor que el altar familiar, como familia, lo hagamos, la oración en grupo. Cada célula decide también orar en línea o telefónicamente. Estamos orando por la protección y la provisión y la fortaleza del Señor hacia sus vidas. Estamos orando porque los hermanos desanimados que se fortalezcan en el Señor, orando y estudiando la palabra de Dios, buscando la conexión con su grupo familiar y inicialmente con Dios y su familia. Estamos orando porque la iglesia siga alcanzando el discipulado, vía línea, vía personal o la forma de liderazgo, cual usted lo considere prudente, para que todos sean bendecidos y Dios sea glorificado. Journey o la línea para los jóvenes. Los jóvenes se reúnen en línea cada jueves a las 7 p.m., más o menos es de 7 a 9 p.m. Atención a los padres y líderes de las células. Todos los jóvenes y todas las áreas están invitados para venir a una reunión en persona el día 29 de octubre, anótelo, 29 de octubre, que es un día jueves. Nuestro hermano Sean and Glendy McDaniel estarán ministrando en persona, así que anímense a sus jóvenes a venir. Y esto va a llevarse a cabo aquí en la iglesia. ¿Tomaron nota? Ministerio de niños en línea. Seguimos alcanzando a nuestros niños en línea en nuestra área y ahora se ha expandido a otras localidades fuera del área. Así que el evangelio sigue corriendo. Si alguno de los niños no está participando aún usted y desea que participe, por favor comuníquese con la pastora vía texto para que ella pueda involucrar o agregar a su niño según sea la edad en los diferentes grupos.
Continuamos con nuestro discipulado de Fundamentos de la Fe, los días martes a las 7:30 p.m. Animamos a los estudiantes y a todo aquel que desea escuchar la enseñanza que no se la pierda. Para más información, comuníquese con el hermano Héctor Trejo. Bien, nuestros diezmos, pro templo y ofrenda. Muchas gracias a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han puesto su corazón en honrar a Dios con sus ofrendas, con sus diezmos, promesas y pro templo. Malaquías nos dice en 3:10: traed los diezmos al alfolí. ¿Dónde es el alfolí? Donde el Señor nos ministra. ¿Y dónde es donde nos ministra? Aquí en esta iglesia, la Gran Comisión. Así que esfuércese a bendecir al Señor trayendo sus diezmos. Y ahora dice el Señor: y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta el día de hoy no creo yo que haya justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Dios se ha glorificado y Dios sigue bendiciendo a este pueblo cuando es un pueblo que entiende el mandamiento de darle al Señor. Tenemos promesas de Dios, y el que ha prometido ser fiel las cumplirá. El Salmos 37:27 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Dios es fiel y bendice la obediencia. Así que, hermanos, con fe y con gozo, traed todos tus diezmos al alfolí, para que Dios se glorifique y te haga también a ti prosperar. Para depositar tus diezmos, pro templo y ofrendas, puedes usar el medio del PayPal. Aquellas personas que son tremendas para lo electrónico, por favor háganlo así. Ahora, si se les dificulta un poco, pues pueden venir aquí a la iglesia, aquí a la entrada, a la mano derecha de la primera puerta, va a encontrar un buzón donde usted puede indudablemente depositar sus ofrendas, su protemplo y sus diezmos ahí. Bien, mientras que los pastores seguimos orando por la congregación, créanme, hermano, todas las mañanas, las noches, en el momento necesario, nosotros oramos al Señor por ustedes, porque es una responsabilidad que Dios nos ha puesto en el corazón de bendecir a la congregación y orar por ellos. Así que le creemos al Señor por su cuidado, su provisión y su protección. Amén. Muy bien, nos ponemos de pie, por favor. En ese mismo espíritu con que hemos venido, agradecidos, contentos, listos para alabar y adorar a aquel que todo lo puede, el omnisciente Dios, el omnipotente Dios. A Él debemos de adorarlo en la libertad en la que Él se merece. Amén. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente.
música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Él era Dios. Nosotros sabemos que Él es la palabra, y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que una espada de dos filos, que llega al alma, al espíritu, a los tuétanos, a las coyunturas y hasta las intenciones del corazón. Tenemos la medicina que necesitamos como hijos de Dios. Cada vez que nos aplicamos su palabra, trae resultados impresionantes a nuestras vidas. Así que le damos las gracias a Dios por permitirnos adorarle y exaltarle y decirle: sí, Señor, gracias por tu preciosa presencia y tu palabra en nuestras vidas. Muy bien, ¿se pueden sentar, por favor? Una vez más agradecemos al Señor que nos permite estar aquí el día viernes y en línea el domingo. Espero que los hermanos que de una u otra manera no fueron citados el día de hoy viernes tengan a bien considerar ver el mensaje el día domingo. Esa es la intención, que toda la iglesia esté edificada sabiendo, ¿verdad?, los pormenores en los cuales tenemos que estar haciendo, manteniendo nuestra distancia. Muy bien, el día de hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros de nuevo a nuestro hermano McDaniel, que nos va a traer la predicación. Sabemos que Dios lo ha usado tremendamente anteriormente con no solo el don de la enseñanza, sino que también con la exhortación, y es una gran bendición para nosotros el día de hoy, en vista de que debido a él es que nosotros podemos en sí salir en línea en Facebook y en YouTube. Él ha hecho un excelente trabajo y le agradecemos a los hermanos que ahora están también colaborando ahí para poderle ayudar un poco. Así que gracias, Sean McDaniel, bienvenido. Amén. Iglesia de la Gran Comisión, Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Cuántos están bendecidos en esta noche? Amén. Aún con pruebas, ¿verdad? Aún en dificultades, nosotros somos más que vencedores. Bien conozco la realidad esta porque el día jueves, ayer, estaba yo estudiando el mensaje cuando recibí un llamado de mi hijo Josiah, pero no fue su voz que contestó o que escuché cuando contesté el teléfono. Fue un muchacho que dijo: su hijo se cayó aquí en el parque de skateboarding, de patineta. Hemos llamado 911, rompió su brazo y se quebró algunos dientes, está muy mal. Y en ese momento uno conoce cómo el corazón palpita, ¿no? ¿Verdad? Entra todo la adrenalina, pero la primera cosa que uno dice es: Dios, tú estás conmigo. Pasa lo que pasa, sucede lo que sucede, no andamos solos porque Él está con nosotros. Y ayer estuve todo el día en la emergencia con Josiah. Hizo un gran reventada del hueso de su brazo. Está sonriendo con la boca cerrada por el momento, pero gracias a Dios está mejor. Sí lo tienen que operar porque no lograron conectar el hueso como quisieron el día ayer,
pero yo les pido también si pueden levantar mi familia en oración, especialmente a Josiah que sigue mucho dolor, pero sabemos que Dios anda con nosotros, aún en los momentos no anticipados, aún cuando viene el temor como una gran ola, ¿verdad? La ansiedad, uno puede descansar y saber que Dios tiene control. Y es ahí mismo cuando realmente cuenta, ¿no? Es bonito hablar del apoyo de Dios cuando uno tiene todo lo que necesita, pero es en los momentos cuando uno debe estar loqueándose y siente paz en su corazón, que sepa la realidad que Jesús hace en nuestras vidas. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a seguir en la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto. La semana pasada, mejor dicho, nuestro pastor hizo una introducción hablando del local, la ciudad de Corinto, de Acaya, Grecia. También pasamos los saludos en el capítulo 1 hasta el verso 17. Les invito a que abran sus Biblias a 1 de Corintios, capítulo 1, y vamos a comenzar de nuevo con el verso 17. Y dice, verso 17, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Esto es de Isaías capítulo 29, verso 14. Verso 20 dice, así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación pues ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridículo para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden, y los gentiles, es decir, los que no son judíos, dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Verso 25. Ese plan, pues ridículo como dicen, de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos. Literalmente lo que dice ahí no es rico ni noble, dice de ilustre cuna. Dice cuando Dios los llamó. Verso 27. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y Él escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo. Eso es lo que dice en español, pero literalmente en griego dice, Dios escogió a los de cuna humilde, ¿verdad? Cuna barata, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Verso 29. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado.
Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Seguimos en el capítulo 2, verso 1. Pablo sigue: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo y hasta Él crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Amén. Yo sé, un pasaje muy largo, pero hay mucho ahí que queremos ver. Bueno, hermanos, yo quiero que repiten conmigo 3 palabras. Digan: contexto, contexto, contexto. Ahora ustedes. Contexto. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es muy importante que entendamos el contexto de lo que estamos estudiando. 1 de Corintios es escrito en forma de una carta. Está escrita a un grupo de personas con un contexto distinto. Es decir, que Pablo y los hermanos en esa iglesia tienen una historia, ¿verdad? Ellos tienen experiencias y momentos que pasaron juntos. También lo que miramos es que hay una cultura distinta con sus idiosincrasias, sus modismos, sus costumbres que son diferentes a la nuestra. Cuando yo era un adolescente, recuerdo que un día entré en el dormitorio de mis papás, ¿verdad? Yo era niño chiquitito y ellos no estuvieron ahí. Y estaba buscando algo en las gavetas del ropero de mi mamá. Y cuando abrí una de las gavetas, encontré una cajita con sobres y cartas de amor. Esas cartas fueron dirigidas a mi mamá, escrito por mi papá antes de que ellos se casaron. Uno dice: ay, qué romántico, tú encontraste esas cartas ahí de amor de tu papá a tu mamá. Pero a mi edad era más como guácala, ¿verdad? Ay, qué asqueroso, yo no quiero saber de eso, de mis padres besando y enamorados, no, ¿verdad? Pero la cosa es que imagínense si yo tomaba esa carta escrito a mi mamá y yo comencé a leerlo y pensar que estaba dirigido a mi persona, que mi papá, las palabras que él usaba expresando su amor eran dirigidos a mí y que yo era el receptor de ese amor. No vale, no funciona así. La carta no está dirigida a mi persona. Claro, yo puedo leer la carta, ver el amor que mi padre tiene para mi mamá, puedo ver la relación que ellos compartan, y entonces lo que puedo hacer es aprender sobre su relación y también aplicarlo a mi propia relación con ellos. Y el punto de eso es que cuando leemos la carta de Pablo, no fueron escritas a nosotros. ¿Ok? Podemos aplicar cosas a nuestra vida, pero para entender muy bien lo que están diciendo, tenemos que conocer algunas cosas importantes. Y la primera cosa que tenemos que hacer es eso. Tenemos que hacer todo lo que podamos para entender lo que el autor, en ese caso Pablo, quiso decir a su audiencia original. Tenemos que hacer preguntas: ¿por qué habló de eso Pablo? ¿Por qué dijo eso? ¿Cuál fue la motivación de ese confrontamiento o de esas recomendaciones o de ese ejemplo? Tenemos que entender qué es lo que Pablo quiso que la iglesia de Corintio entendiera. También lo que tenemos que ver es una segunda cosa, con un significado original en mente. Es decir, que cuando entendemos lo que Pablo quiere decir, entonces podemos hacer una aplicación personal a nuestras vidas.
Primero tengo que conocer que lo que estoy leyendo en la Biblia, y esto aplica a todos los libros de la Biblia, pero específicamente en 1 de Corintios, eso fue escrito en un lugar. Pablo estaba en Éfeso. Él ya tenía tiempo de no estar con la iglesia en Corinto, pero había recibido información acerca de ellos. Entonces él está confrontando ciertas situaciones, está animándolos porque conoce la situación que están enfrentando. Entonces cuando yo leo, yo puedo ver cómo él hablaba a ellos, y cuando entiendo eso, puedo hacer una aplicación correcta a mi propia vida. Y lo que encontramos es eso, hermanos. Hay pasajes de la Biblia que tienen una aplicación universal, ¿verdad? Donde sabemos que esto es para todos los que lo leen. Cuando Jesús dice los mandamientos, ¿verdad? Los 2 mandamientos más importantes. Ama a Dios con todo tu alma, corazón, fuerza, ¿verdad? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que estos son para todos, no importando el contexto ni la situación. Pero hay otras cosas que leemos y otros pasajes que son distintivos para la audiencia a la que fueron dirigidos. Usamos un ejemplo para que ya me sigan, les va a gustar. Si nosotros miramos a 1 de Timoteo 5:23 y leemos el primer parte de ese verso, sin un contexto, dice: no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Y todos están diciendo: amén, hermanos, sacamos del vino, ¿verdad? No hay que ocultar la cerveza cuando viene el pastor. Aquí Pablo dice: no tomes agua, tome vino. Amén, recibo, aleluya, vamos a la casa. No, la cosa es que si lo leo fuera de contexto, tiene un significado erróneo. Entonces lo que tenemos que hacer es verlo en todo su contexto, todo lo que Pablo quiso decir. Y cuando leemos todo, dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Cuando vemos todo el contexto, el significado es muy claro, ¿no? Pablo no está escribiendo a nosotros. Él está interesado en un amigo cercano, Timoteo. Alguien que ha sufrido con él en el ministerio, ha trabajado predicando el evangelio, y él está preocupado porque tiene una enfermedad estomacal, y Pablo está recomendando un remedio medicinal común en la cultura. Así tan sencillo es lo que Pablo quiere decir. Entonces, entendiendo ese significado original, podemos hacer ahora una aplicación personal. No tiene nada que ver con si uno toma o no toma vino. Lo que dice es: Pablo no tiene ningún problema con recomendar de que uno vaya a un doctor y que tome medicina cuando están enfermos. Así tan simple. La aplicación es hay hermanos que dicen: pues si uno toma medicina no tiene fe. Pero aquí Timoteo tiene frecuentes enfermedades. Y Pablo no tiene ningún problema de decir: toma un poquito de medicina. Él no dice: Timoteo, ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué no oras por sanidad? Yo he orado por tantos, y Pedro, hasta que pase con las sombras se sanen. Pero tú andas enfermo, no tienes fe. No tomas ningún medicamento, sigue solo pura agua. No, lo que miramos es que Pablo está diciendo: si tienes una enfermedad, vaya al doctor, toma los remedios medicinales. No es falta de fe, sea prudente. Hermanos, eso nos enseña. Hay que tomar cuidado en la manera que interpretamos o que tomamos los versos o pasajes de la Biblia. No queremos darle una aplicación o una importancia mayor o más allá de lo que el autor escribió. Ahora regresamos a nuestro pasaje en esta noche, en 1 de Corintios 17 al 2:5. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que Pablo quiere que su audiencia entienda? ¿Qué es lo que él está enfrentando? La semana pasada, cuando el pastor nos dio la introducción,
vemos que después de los saludos de Pablo en la primera parte del capítulo 1, que Pablo dice que había recibido noticias de unos hermanos de Corinto de que había contiendas y divisiones en la iglesia. Algunos estaban tomando lados. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, que es Pedro, yo soy de Pedro, el apóstol Pedro, yo soy de Jesús. Y se estaban oponiéndose dentro de la iglesia. Y esto nos da un trasfondo. Todo lo que vamos a leer, incluso vamos a ver hasta el capítulo 4 del libro. Hoy solo vamos a la primera parte del capítulo 2, pero todo lo que está contenido ahí tiene el trasfondo de que Pablo está enfrentando estas divisiones y está enfrentando el sectarianismo que ellos están haciendo. Y podemos verlo con claridad en 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Él dice, hermanos, todo esto lo he aplicado, y cuando él dice todo esto, está hablando todo lo que yo he hablado anteriormente en los capítulos 1, 2, 3 y 4. Dice, lo he aplicado a mí y a Apolos como ejemplo por causa de ustedes, para que aprendan, ¿ok? Esto es lo que Pablo quiere que escuchen y que entiendan, no pasar más allá de lo que está escrito. Incluso hay una traducción que dice que no mira a un hombre más importante que la escritura. No pasen más allá de lo que la Biblia dice. Y para que no estén inflados de soberbia, favoreciendo al uno contra el otro. La raíz del problema no es el sectarianismo y las contiendas, es orgullo y soberbia. Se han inflado la cabeza, ellos se creen toda la gran cosa, ¿verdad? Y esto se ha manifestado en divisiones en la iglesia. Ellos están peleando, luchando para ser mayores que los demás, de verse más importante que otros. Y están usando líderes en la iglesia para elegir su equipo favorito y pelear contra los demás. Y Pablo reconoce que todo esto tiene la raíz del orgullo. Entonces, todo lo que vamos a leer en esos versos, tenemos que recordar que Pablo está enfrentando ese orgullo y esa soberbia. Y incluso si investigamos más, vemos que en los Corintios, Pablo miró que estaban siguiendo una costumbre popular en su cultura. Cuando el pastor leyó la semana pasada en Hechos, en capítulo 17, antes de ir a Corinto, Pablo pasó primero en Atenas. Solo estaba ahí como 2 días y después se fue. Pero lo que Pablo vio ahí es que Atenas e incluso Corinto eran saturados con sectas de filósofos griegos que pasaron todo su tiempo escuchando e inventando nuevos argumentos para debatir a sus oponentes. Incluso ellos lo miraban como un deporte favorito de ellos. ¿Quién tiene el mejor argumento? Y lo iban a presentar. Y lo que miramos en Hechos capítulo 7, cuando Pablo va a la ciudad de Atenas, él sube al Areópago, conocido como la colina de Marte, que era el gran lugar donde se reunían los filósofos, y él predicó a algunos de ellos. Incluso menciona sus nombres, los epicúreos y los estoicos. Lo interesante es que esos grupos son muy conocidos en la historia y eran los principales oponentes entre sí. Todo el tiempo ellos peleaban. Lo que nosotros vemos es que estos, los epicúreos y los estoicos, eran solo 2 sectas de una gran multitud que trataron de entender la vida y estudiar el mundo a través del intelecto, ¿verdad? Y usando la lógica humana. Esto va a ser muy importante para entender lo que Pablo está diciendo cuando él habla de la sabiduría humana, para que no aplicamos un contexto que no es lo que Pablo quiere decir. Pablo puede ver que la cultura de sectas, de filosofías, estaba influyendo las actitudes y las acciones de la iglesia en Corinto.
Y veamos cómo Pablo enfrenta no solamente a los grupos divididos, pero también confronta el orgullo que lo está causando. Vamos a ver qué es lo que el verso dice es el significado. ¿Qué es lo que Pablo realmente está diciendo a ellos? Y la primera cosa que Pablo hace es él los recuerda de su manera de predicar cuando vino la primera vez. Él dice, recuerda cuando yo no vine a impresionarlos con mi elocuencia, usar palabras grandes que nadie se entiende. Yo no venía a manipularlos con argumentos filosóficos. No, Pablo dice que cuando yo vine a predicarles, y tal vez por lo que vio en Atenas mismo, él dice, no, ahora cuando voy a predicar, yo me propuso, dijo Pablo, no saber nada sino a Cristo y hasta Él crucificado. Es decir que yo vine sin saber ninguna filosofía, solo predicarle a Cristo y hasta Cristo en su momento más difícil, más débil, más humillante, el momento cuando Él fue crucificado. Y Él dice algo muy importante, y el Evangelio es el mensaje de la cruz de Cristo, y esto es el poder de Dios. Lo que miramos es que Pablo dice, existe un alto riesgo de debilitar o hasta quitar el poder salvador del Evangelio si no cuidamos del mensaje y del método de la predicación. Su temor era de que si él los predicó usando palabras elocuentes, elegantes, que la gente iba a fijar más en Pablo que en Cristo. Y por eso él dice, yo vine temblando, con temor, porque no quería reemplazar el mensaje de la cruz con argumentos y filosofías humanas. El peligro en sí era de que si Pablo se exaltó a sí mismo con sus argumentos, con sus inteligencias, con sus palabras elegantes, los corintios no iban a recibir el evangelio que tenía el poder de la salvación. Y eso es lo que miramos. ¿Qué es el poder del evangelio? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para ¿qué? Salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. El poder del evangelio es el poder de perdonar nuestros pecados. Es el poder de hacernos justos ante de Dios. Es el poder de convertir en hijos a los enemigos de Dios. Es el poder de acercarnos al trono de Dios con confianza y hallar gracia, esperanza y amor. Es el poder de salvarnos mediante la fe en Jesucristo. Y es el poder que un día nos levantará de los muertos y nos dará vida eterna. Por eso Pablo dice, yo me tiemblo que podría ser posible de predicarles un mensaje bonito, que toca tus costillas, pero no tiene el poder de salvar tu alma. Qué importante, ¿no? El poder del evangelio es el mensaje de la cruz. La segunda cosa que Pablo quiere que ellos conozcan es, él quiere poner en su lugar la sabiduría y las filosofías humanas. Pablo dice que cuando el mundo que no conoce a Dios mira la cruz y el mensaje de la cruz, piensen que es una locura. Ese es para la gente pobre, ¿verdad? Para los no educados. Ellos creen en esas tonterías. Los filósofos, la gente sabe todo, ¿verdad? Los especialistas en debate, dice Pablo, se ponían en sus pedestales proclamando orgullosamente los inventos de su intelecto, diciendo a Dios y a los demás, como dice el Chapulín Colorado, no contaron con mi astucia, soy tan inteligente. Pero como sabemos, el Chapulín no era tan inteligente, ¿verdad? Pablo dice que Dios mira
a ellos, igual como hacemos al Chapulín Colorado, se ríe. Ustedes se piensan toda la gran cosa, pero no saben nada. Por eso Pablo repite lo que decía el profeta Isaías: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Dios recuerda a los de Corintio que la sabiduría humana, todas esas filosofías, no tiene poder de salvarnos. Incluso él dice que Dios dispuso de poner el mensaje poderoso de salvación dentro de algo que el mundo consideraba una ridiculez. Si quieres ser salvo, tienes que ser ridículo. Es lo que Dios decía. Y eso es porque, como dice Isaías en el capítulo 55, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son mucho más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Dios está a otro nivel, hermanos, que nosotros no comprendamos. Él se mueve en maneras misteriosas para nosotros. Incluso Pablo dice hasta que la locura de Dios son más sabios que nuestro mejor pensamiento. De nuestro pensamiento más inteligente parece como una locura de Dios. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza que tenemos nosotros. Dios está a otro nivel. Hay una historia que cuentan del Alberto Einstein. ¿Conoce ese gran científico, verdad? El del pelo. Siempre lo recordamos por su pelo más que todo. Y hay una historia donde sus estudiantes estaban debatiendo y llegaron a una conclusión que Dios no existe. Así dijeron. Y ellos dijeron que con el estudio de la ciencia, con la física, con matemáticas, con la medicina, que todo esto podría explicar el universo, no hay necesidad de Dios. Entonces Alberto Einstein hizo una pregunta a sus alumnos. Dice: ¿cuánto del conocimiento del mundo tienen ustedes colectivamente aquí entre este grupo? Como un grupo de estudiantes. ¿Cuánto conocimiento del mundo tiene aquí? Entonces ellos platicaron y después dijeron: bueno, profesor Einstein, tal vez 5% de todo el conocimiento humano existe entre nosotros. Y Einstein pensó: ni tanto, ¿verdad? Pero lo que ustedes piensan. Entonces él lo respondió diciendo: ¿no puede ser posible que Dios existe en el 95% que no conocen? Es como hay una gran distancia entre nosotros y Dios, como una brecha. Si ustedes han visto la Gran Cañón, ¿verdad? Uno puede parar a un lado y hay esa gran brecha, ese gran espacio de aire, y uno puede ver ahí el otro lado. Y así estamos, aquí estamos y Dios está del otro lado. Y lo que Dios ha dicho es que la naturaleza puede apuntar a Dios. Podemos ver las estrellas, las galaxias y mirar el poder infinito de Dios. Tal vez ustedes han ido a un jardín, han visto flores de colores diferentes, ¿verdad? Y miren, yo sé que Dios existe, lo miro ahí en el otro lado de la brecha. Pero la ciencia, la astronomía, las religiones, la biología, ninguna cosa de ellos puede hacer un puente para cruzar y acercarnos a Dios. Solo la cruz de Cristo puede cerrar la brecha. Solo la cruz de Cristo puede cruzar la distancia. Todo lo demás son puentes que llegan a la mitad. Budismo, todas esas cosas, no importa. Todo llegan y después se caen. Solo Cristo tiene el poder. Y hay un punto aquí que Pablo hace que yo quiero hablarles también. ¿Todos todavía están aquí conmigo? No me duermen, ¿ok, hermanos?
Porque aquí llegamos al clavo, el mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz en la inteligencia y lógica humana es absurdo. Realmente es. Pablo bien conoce su audiencia y hasta que él mismo explica, los judíos y los griegos no entienden la cruz por su cultura. A veces nosotros estamos tan acostumbrados de hablar de la cruz, de ver la cruz, ¿verdad? Que olvidamos el impacto que tiene. Incluso hay un aspecto muy importante, la humillación. La humillación que demuestra la cruz. Porque es una humillación absoluta. Cuando veamos las películas, y no quiero ser crudo, no voy a ser crudo en eso, pero miramos las películas de Jesús, ¿verdad? Y veamos que Él lleva su cruz, lo crucifican. Y siempre por cuestiones de modestia cubren sus partes privadas. Pero la realidad es que Él fue desnudo. Incluso los romanos solo crucificaban a la gente que querían deshonrar y humillar de manera absoluta. Reservaron la crucifixión porque no solo era una muerte terrible, era una humillación pública. Uno desnudo, expuesto, llevando en sí las herramientas de su muerte en su espalda, pasaba enfrente de toda la ciudad. Ahí a las orillas de la calle, mirando a una persona completamente deshecho. Ninguna dignidad, nada de cubrirse, nada de calentarse. Y igual cuando fueron puestos en la cruz, fueron puestos en un lugar público para que toda la ciudad podría ver arriba y mirar. Por eso cuando miramos a la cruz y miramos la reacción de los judíos a la cruz y los griegos a la cruz, tenemos que tomar en cuenta la absoluta humillación que representa. Es ofensivo para los judíos, porque incluso Pablo dice que esto sirve como motivo de tropiezo, es decir, que se ofendieron en gran manera. Algo que te hace tropezar es algo que te ofende, pero hasta que, ¿verdad? Hasta que te pone los pelos ahí parados y uno humando de la cabeza porque se ponen tan enojados. Porque los judíos buscaban en su Mesías, el Cristo, ¿verdad? Exaltación, triunfo, poder, ¿verdad? Eso es victoria sobre los enemigos. Ellos estaban anticipando Moisés, que iba a mandar plagas a los enemigos, que abrir el mar rojo. Estaban buscando a Elías, alguien que llamaba fuego del cielo para consumir los enemigos de Israel. Ellos estaban esperando un David que con el poder de Dios podría derrotar a los gigantes, ¿verdad? Ellos buscaban prodigios, milagros, señales. Entonces por eso cuando dice el Mesías fue crucificado, dice momento, no puede ser. Aprendí una nueva palabra, un oxímoron. Es decir, son dos palabras juntas que significan lo opuesto. Cristo, triunfo, exaltación, salvación, ungido de Dios. Crucifixión, ¿qué es? Debilidad, vergüenza, humillación, maldito por Dios. No se puede conectar. Incluso hasta hoy en día vi un video hace poco en YouTube de un predicador cristiano en Jerusalén. Y él estaba ahí en una esquina de la calle hablándole de Jesús, que Jesús es el Mesías, que Jesús sufrió por los pecados. Y los judíos ortodoxos lo rodeaban y comenzaba a escupir en su cara. Para ellos solo oír el mensaje del Cristo crucificado era ofensivo hace 2000 años después de su muerte. Imagínense la humillación. Ellos no entendían la cruz. Pablo sigue diciendo que los griegos en la otra mano miran a la cruz un hombre débil, humillado, rechazado.
Él es el Salvador. Es una locura, ¿verdad? Para ellos el más sabio gana el premio, el más veloz, el más fuerte, el más inteligente. Ellos mismos, ¿verdad? Con mi astucia, con mi inteligencia, yo logro la felicidad de mi propia vida. Con mi autodisciplina, ¿verdad? Yo exalto y salvo a mí mismo, dicen los griegos. Entonces para ellos la cruz es una pura tontería. En sus mentes era decir, si tienes que ser, o si quieres vencer, tienes que ser parte del equipo perdedor. Si quieres ser exaltado, tienes que primero ser humillado. Si quieres ser fuerte, tienes que ser débil. Ellos decían, no cuadra en mi cabeza estos elementos, porque yo miro el mundo de otra manera. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El mensaje de la cruz es todo al contrario a los que son orgullosos y soberbios. Y Pablo, después de explicar esas cosas, llega como un poquito al grano con ellos. Y él dice, mira, recuerda de dónde vienen. Él va directo al orgullo. Ustedes se creen toda la gran cosa, formando sus sectas filosóficas ahora cristianos, debatiendo como si fueran en Atenas con todos los meros. Pero la realidad, recuerda de dónde venía. Ustedes son humildes. Básicamente está diciendo que todas esas palabrerías que ustedes están diciendo, los debates, se les fue la cabeza. Han olvidado la sencillez de la palabra que yo les prediqué. Él los pone en su lugar. Dice, ninguno de ustedes son tantos, como dice en Puerto Rico, se cree la gran losa, ¿verdad? Se cree la gran onda. No son tantos. No te crees tanto, hermano. Ustedes fueron elegidos por Dios justamente, precisamente, por su estado humilde. Porque no eran ricos, porque pocos eran nobles. La mayoría de ustedes vienen de nada y de nadie. Pero Dios miró a ustedes en ese estado y dijo, a ellos lo voy a usar para avergonzar a los meros, a los filósofos, a estos que se creen la gran cosa, que buscan poder, que buscan sus señales. Voy a mostrar mi fuerza en la cosa más débil, en el lugar menos esperado. ¿Para qué? Y Pablo dice, con un solo propósito, para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie puede decir, yo gané mi salvación con mi propia astucia. Nadie puede decir que yo compré mi salvación con mis riquezas. Nadie puede decir, yo gané mi salvación con mi inteligencia, con mi fuerza, con mi pura voluntad. Nadie puede robar de Dios su gloria. Y también él termina diciendo, ustedes fueron unidos con Cristo Jesús. Es decir, ahora tienen que negarse y llevar su propia cruz. ¿Qué significa? Tiene que caminar en el camino de la humillación también. Muchos de nosotros venimos de un mundo donde en el mundo de trabajo comenzamos abajo, ¿no? Los novatos, los aprendices. Y ahí luchando, aprovechando de las oportunidades, llegamos a ser un gerente, un asistente al gerente, lo que sea, hasta que llegamos. Y con cada paso para arriba, más orgulloso pongamos, ¿no? Con cada uno se mira el gerente, ¿verdad? Y cómo trata a los demás. Es que yo pagué lo que tuve que pagar como ustedes. Yo tuve que estar ahí haciendo lo malo, ¿verdad? Antes, pero ahora que estoy encima, ¿verdad? Yo ahora voy a mandar como me mandaron a mí. Pero Jesús dice, no. El camino de la cruz es uno donde uno siempre se queda abajo. Y el más bajo es el más alto. El que sirve es el más grande.
El más débil es el más fuerte. Porque recuerda, en la sabiduría de Dios, que es demostrado en la cruz, es todo al revés a lo que el mundo considera importante. Jesús, recuerda, dijo a sus discípulos, no sean como los del mundo, porque cuando ellos obtienen su lugar, su puesto de poder, entonces comienzan a mandar a los demás, ¿verdad? No lo toman en conciencia. Ustedes no son así. El más grande es el siervo de todos. Pero a veces, y lo que Pablo dice aquí en la iglesia, ustedes comenzaron bien, pero se les fue a la cabeza. Esto es lo que Pablo quiere que ellos conozcan. Y ahora que tenemos el significado, quiero terminar rápidamente con algunas aplicaciones. Y la primera cosa que podemos ver, o la primera observación, es que primeramente Pablo no está diciendo que irse a la escuela, que la educación, ¿verdad? O ir a la universidad, que esto no es importante, que Dios lo considera como nada. Cuando Pablo está hablando de la sabiduría humana, está hablando de filosofías, de las cosas que lleva a uno para la salvación. No debemos pensar que aquí la Biblia nos está diciendo que la educación no importa. Hay algunos, y recuerdo una persona me dijo una vez, yo solo leo la Biblia y no a ningún otro libro, solo la Biblia, ¿verdad? Parece todo bien, ¿verdad? Pero es orgullo, hermanos. Porque hasta Pablo y los que conocen citan varios poetas griegos que él había leído de otros libros. En la misma Biblia veamos la importancia de la educación, de la preparación. Eso es una aplicación simple, ¿verdad? Al mismo tiempo no debemos ir al otro extremo y pensar que es más importante ganar un título, ganar un diploma que conocer la Biblia. Porque hay dos extremos, ¿no? Padres que no quieren enviar a sus hijos y solo quieren que lean la Biblia. Y hay padres que dicen, han hecho sus tareas, olvídese la Biblia hasta que termine tus tareas. Y lo que tenemos que tener es entender que la educación da las herramientas que necesitan los muchachos para tener su vida, para vivir y producir para su familia, pero no los puede salvar el alma. Mientras las escrituras son la sabiduría de Dios que sí trae salvación. Tenemos que ver las dos cosas en su contexto y ser sabios y prudentes. Otra observación que podemos hacer es estar al tanto del peligro de sectarianismo en la iglesia o sectarismo en la iglesia. El favoritismo, la formación de grupos élites destruye la unidad de la iglesia. Y mira, si miramos a nuestra iglesia, una iglesia de células, ¿verdad? Tenemos que estar muy pendientes que no se levanta rivalidades, que no se levanta actitudes competitivas, ¿verdad? Entre las células. Algunos dicen, bueno, mi supervisor es tanto y yo pertenezco a esa área, o mi líder es tanto y yo pertenezco a ellos. Entonces se miran a las otras células como oponentes. Nunca debe ser así. Pablo dice que hemos sido unidos en Cristo. Todos estamos al mismo nivel. Todos estamos al mismo nivel, el nivel de la cruz. Nadie se exalta sobre Jesús. Nadie se exalta. Y Él se despojó y bajó hasta lo sumo, ¿verdad? Hasta lo más bajo. No podemos estar arriba de Jesús. Igual en las células, tenemos que entender que no se trata de quién es el mejor. Debemos evitar tener líderes favoritos o células favoritas. Hermanos, ni debemos decir cosas como, bueno, a mí me gusta más cuando predica fulano, porque yo no entiendo ese gringo. Tienen que hablar bien del gringo, no. Pero eso es la realidad. Debemos evitar a todo costo ni la apariencia de rivalidades, de competitivo, porque eso destruye la unidad, destruye la obra y demuestra orgullo infiltrando, ¿verdad?
últimamente hay una cosa más, y con esto tal vez se mire chiste, pero ¿cómo se manifiesta el orgullo y la soberbia en la cultura de nuestra iglesia? Ahora en el día de hoy, ¿cómo se más mira la manifestación del orgullo? Y yo creo que tiene que ver con la infiltración de la cultura que nos rodea, especialmente en cuanto al egoísmo, ¿verdad? Yo lo he llamado la cultura de selfie, el autorretrato, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos han tomado su teléfono a decir peace, ¿verdad? Tomamos una foto, ¿verdad? Para ponerlo ahí en los Facebook, Insta, ¿verdad? Hoy el orgullo de nuestra cultura se manifiesta en ese egoísmo, egocentrismo, ¿verdad? Mírame a mí, ¿verdad? Porque todos conocen lo que es tomar un selfie. Tal vez si yo digo, levante su mano si usted ha tomado. No, ¿verdad? Pero en realidad, cuando pensamos, ¿no es raro de tomar una foto de uno mismo? Es que antes, en los tiempos, en la historia, siempre tomaron fotos de eventos importantes o cosas catastróficas, momentos de cambio en el mundo, actividades familiares de los abuelos de otro, ¿verdad? Unimos la gente, tomamos fotos para los recuerdos, pero hoy en día, foto yo de mi... ¿Qué memoria sirve? ¿Qué cosa dice? No hay nadie más, ¿verdad? En la foto, hasta que la gente se molesta si alguien se mete atrás, ¿verdad? No, es que esto soy yo. O tomarse foto enfrente del espejo. Mira, la cosa es, y no me malinterpreta, no estoy diciendo que es un pecado tomar un selfie, ¿ok? No diga eso. Sean dijo que tomar selfie es un pecado. No es un pecado de ninguna manera, ¿ok? Pero representa una actitud de nuestra cultura, de egoísmo. Es una reflexión de algo más, o un raíz debajo que nos está controlando. Y la primera cosa que nos enseña es que la cultura selfie valora más la apariencia sobre la sustancia, ¿verdad? Porque cuando alguien toma un selfie, no toman solo un selfie, son un montón de fotos. Hay más que uno, porque uno tiene que elegir entre lo mejor y lo peor, ¿verdad? Y ahí borramos los malos y quedamos con uno, ¿verdad? Lo tomamos de ángulos diferentes. Algunos conocen secretos para menguar las gorduras, ¿verdad? Para ocultar las canas, ¿verdad? Ahí tenemos todos los tricks y tips para tomar el selfie primero. Y la realidad es que queremos dar una presentación perfecta, ¿no? Una presentación sin defecto. Pero también implica que ocultamos otra cosa, no solo la gordura, pero la tristeza, la depresión, la ansiedad. Porque en el selfie siempre es con sonrisa, siempre es el mejor momento. Cuando la realidad, la sustancia de nuestra vida puede ser todo al contrario. Esto es un peligro, porque también lo que miramos es que en la iglesia hay gente que vienen bien vestidos, traen su Biblia, ¿verdad? Bien peinados, con todo en orden aquí, o en la célula, pero en realidad andan mal, ¿verdad? Andan deprimidos, andan de mecha corta con todos, ¿verdad? Vienen a la iglesia y cantan las canciones, pero conocen la realidad, ni han tomado 10 minutos para orar y leer la Biblia en semanas. Y esto es el peligro del orgullo en la cultura selfie. Aprendemos a ocultar la realidad con una apariencia fingida. ¿Y qué nos dice acerca de una fe así? ¿Una fe así nos puede salvar? ¿Una fe fingida? Cristianos que se miren como cristianos, pero al fondo no realmente conocen a Jesús. También otra cosa que veamos es que la cultura selfie es egoísta. Todos los elementos de la foto tienen que servir para enfocar la vista en la persona. Todo se trata de yo.
de mí, ¿verdad? Yo quiero centrar tu atención en mi persona. Lo voy a poner ahí en mi muro, ahí en Insta, en esos lugares, para que tú puedas hablar de mí. Tú puedes dar los comentarios. Es como estamos pescando por los poporopos, ¿verdad? Queremos ser reconocidos, queremos ser vistos. Igual se mira en la iglesia, hay mucha gente que son así. Vienen a la iglesia y piensan que todo se trata de ellos. No me gusta ese predicador, no voy a poner atención. No me gusta esa canción, no voy a cantar. No me gusta el ministerio de no sé qué, no voy a mandar mis jóvenes, mis hijos ahí, porque no me gusta la persona. Entonces lo que hacemos es todo se trata de mí, de lo que yo quiero. Estas personas critican a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Porque dicen, ustedes no son suficientemente capaces de ministrar a mi persona. Yo soy especial. Yo tengo que ir a los predicadores conocidos. Yo escucho a los mejores en el radio y cómo predican ellos, los ungidos de Dios. Yo solo estoy con ellos, ¿verdad? Y ellos se acercan a gente porque quieren ser elogiados por ellos. Quieren verse bien. Es únicamente una actitud orgullosa, ¿verdad? Que ellos creen que son mucho más importantes de lo que realmente son. Y sabe lo que pasa, es que hay un elemento final que vemos en la cultura selfie, y esto es la eliminación de todo lo que nos hace lucir mal. Eliminamos la humillación de nuestra vida. Porque ¿qué pasa? Después de tomar un selfie, de elegir lo mejor, ¿a dónde vamos? A los filtros, ¿verdad? Hay que poner el filtro perfecto, hay que agregar los efectos, porque nosotros como somos no es suficiente, hay que darle chispa, ¿verdad? Hay que darle efecto para que realmente salta y resalta a los ojos de otros, ¿verdad? Y no solo queremos llamar la atención, pero también queremos ocultar todo lo que nos hace ver mal. Voy a quitar mis arrugas para que me vean más joven. Voy a quitar esto y aquello porque nadie mira mis debilidades. Y en la iglesia es igual, nadie se quiere ver débil, ¿verdad? Todos ocultamos nuestros defectos. Nadie quiere ser aburrido cuando predicamos. Yo a veces lucho con esto. Yo no quiero ser aburrido. Yo quiero que ustedes pongan atención. Dentro de mí tengo que luchar el mismo con el orgullo como ustedes. Porque esto es parte de la cultura que infiltra y a veces nos motiva. Y tenemos que decir, Dios, ábreme los ojos para que yo me mantenga centrado en Cristo y no en las cosas que yo quiero. En la iglesia es muy fácil de que cuando fallamos, ¿verdad? Son poca la gente que vayan y admiten sus pecados, admitan sus ofensas, admitan sus debilidades. Son pocos que van y piden perdón, que reconocen cuando han ofendido a otros. Cuando metimos la pata, negamos toda responsabilidad. Cuando hacemos algo malo, es que fue por causa de ellos. Tiramos la responsabilidad. Esto es parte de esa cultura selfie, donde queremos eliminar la apariencia de debilidad, pero la realidad es que somos débiles. No olviden de dónde venían. Todos nosotros andamos lejos de Dios, perdidos, débiles, asquerosos en el pecado, pero Dios nos eligió ahí para exaltarnos, para levantarnos. Y ahora que estamos en la iglesia, no debemos ahora pensar que ahora somos mejores que los que todavía no conocen a Cristo. Bueno, por lo menos yo no soy un homosexual. Bueno, por lo menos yo no soy un transvesti. Hay gente que como cristianos se tira. Mira, éramos peores que ellos y la única razón que estamos donde estamos es porque el poder de Dios nos cambió. Es la única cosa, es el mensaje de la cruz. Jesús se humilló
mucho más bajo que cualquiera de nosotros, para todo lo que creen en Él pueden ser exaltados con Él. Dios elige a los humildes, escoge a los pobres, recibe a los rechazados. Dios escucha el clamor del necesitado, está cerca de los quebrantados y contritos de corazón. La Biblia dice que la gracia de Dios es suficiente para cada prueba y que en nuestra debilidad Dios ahí demuestra su fuerza y poder. La realidad es que todos tenemos que negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir los pasos de Jesús. Y aunque hemos sido transformados por su poder y hemos sido rescatados del hoyo donde Dios nos encontró, nunca debemos olvidar de dónde venimos. Me gusta esa foto, porque la realidad es que el nombre de nuestro equipo es Los Perdedores, ¿verdad? Somos el peor equipo del mundo. Pero en Cristo y a través de su sufrimiento y humillación somos más que vencedores. Vale la pena de ser un perdedor por causa de Cristo. Vale la pena de ser ridículo para Él. Porque la ridiculez, lo que el mundo dice es ridiculez, ahí está el poder para salvar nuestra alma. Amén. Amén. Cierren sus ojos y con todos los ojos cerrados ahí. Aquí, los que están viendo en línea. Si tú estás viendo en línea o si estás aquí en la iglesia y tú nunca has entregado tu vida a Jesús, tú tal vez todavía seguías tratando de lograr la salvación con tu propia disciplina. Yo no quiero que busque la gracia de Dios. Yo mismo voy a pagar el precio. Yo mismo voy a vencer el pecado. Yo digo, deja de luchar por algo imposible. Ríndete a Jesús. Él está cerca al necesitado. Él te quiere salvar, pero sí tienes que reconocerlo. Tienes que admitir tu necesidad, humillarse, pedir perdón y decir, Jesús, yo te necesito. Si este es usted y estás aquí en la iglesia o nos está viendo en línea, yo quiero que ahorita mismo tú oras a Cristo y dice, perdóname de mis pecados. Yo te necesito. Yo sé que no hay ninguna otra manera de salvación, sino a ti y lo que tú hiciste en la cruz. La Biblia dice que solo tenemos que creer en el corazón que Jesús murió y resucitó y confesar con nuestra boca que Él es el Señor y podemos ser salvos, no de apariencia, pero de una fe verdadera. Entonces, para los que están viendo, crea de tu corazón, demuéstralo con tus acciones. Si está ahí viendo en línea, ponga ahí en el chat, yo acepto a Jesús, yo quiero entregar mi vida a Él. Si tú estás aquí en la iglesia y tú dices, yo quiero aceptar a Jesús o yo quiero reconciliarme, voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. También, para los que estamos aquí, somos cristianos en la iglesia en línea. Si tú dices, mira, yo he sido muy contaminado por la cultura selfie. Hoy el Espíritu Santo me ha mostrado que hay áreas de mi vida donde yo soy muy egoísta todavía, pero yo quiero entregar esas áreas a Jesús. Yo quiero menguar para que Él crezca. Yo quiero, hasta que si sea necesario, humillarme más para que Él sea exaltado. Si esto implica que tengo que ir con un líder y pedir perdón por una debilidad, o si tengo que pedir ayuda de otros o ir y pedir perdón por algo que he hecho, yo quiero que el Espíritu Santo me da la fuerza a hacerlo. Si eso es usted, como cristianos hermanos en esa iglesia, y tú dices, yo quiero esa ayuda, yo quiero eliminar el egocentrismo de mi vida, levanta tu mano. Por ahí también en línea, levanta tu mano. Vamos a orar. Señor Jesús, mira nuestra decisión de entregar
y rendir nuestra vida a ti. Señor, escudriña las áreas de nuestra vida donde hemos fallado, las áreas débiles. No deja que tenemos una fe de apariencia, porque esa fe no nos salva. Esa fe no tiene poder de cambiarnos y vamos a estar en la iglesia por años sin ningún cambio, poniendo una fachada de cristiano, tal vez hasta escuchando música cristiana, yendo a las vigilias, pero en el fondo del corazón todavía controlados por el enojo, el rencor, controlados por el temor y la ansiedad. Jesús, queremos decir la verdad. Somos necesitados de ti. Y aunque tengamos 40 años de ser cristiano, todavía te necesitamos como si fuera el primer día. Todavía te necesitamos. Sigue cambiándonos, santificándonos día y día, transformándonos a la imagen de Jesucristo, para que cuando tú regresas, tú miras una esposa preparada, vestido de lino fino, haciendo las obras preparadas que tú has puesto delante de nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo para no ser avergonzados del Evangelio y del poder que contiene, para que podamos proclamar con valentía y con valor todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora voy a pedir a nuestro pastor que pase adelante. Que Dios nos ha hablado hoy grandemente, ¿verdad? De verdad que el Señor, a través de este mensaje del selfish, nos dio en el meollo. ¿Quién dice sí? Levante su mano. Diga sí, Señor, gracias por haberme hablado. Porque dice la palabra de Dios bien clara, que el que quisiere ganar su vida la perderá, pero el que la pierde por mí la ganará. Y esa es la gran victoria. Sinceramente, como decía el predicador, no somos perdedores del todo, más que vencedores sí somos en Cristo Jesús, porque en esa cruz Él se glorificó dándonos a nosotros vida y vida eterna. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a siempre, como antes de finalizar el servicio, les voy a suplicar, si tienen la amabilidad de poner atención. No vamos a repetir esto como un rosario, sino que lo vamos a engranar en nuestro corazón. Va a estar conmigo y levanta su mano hacia el cielo y le dice: sí, Señor, yo lo recibo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y el Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Lo recibes, querido hermano? Y el pueblo del Señor dicen: Dios le bendiga. Nos seguimos viendo.